Gloria al Señor. Que Dios los bendiga a todos esta tarde. Una vez más estamos delante de su presencia, agradecidos por la bendición de la vida y por tenernos este día en la necesidad de acercarnos y buscar siempre de la presencia del Señor. Como siempre, mis saludos cordiales para cada uno de ustedes que nos están sintonizando a través de las redes, cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo para poder reflexionar un poco en la palabra del Señor. Y por eso esta tarde queremos una vez más abordar un texto de la palabra de Dios que ha de servirnos entonces para poder así hacer una meditación del entorno que pudiéramos estar viviendo cada uno de nosotros en nuestros hogares. Leo entonces la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo número 6. Y dice la Escritura, el versículo número 1, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta aquí vamos a dejar la palabra de Dios y quisiera que estos textos nos han de servir de base para no olvidar lo que la Escritura nos enseña. Indiscutiblemente una de las grandes quejas que nosotros encontramos en los hogares es la carencia de tiempo. La falta de tiempo ha provocado una serie de sinsabores, de malestar, de discusiones, de desacuerdos dentro de aquellos que forman parte de un hogar, una familia. Las quejas son muchas, la falta de atención, la falta de comunicación, la indiferencia que puede existir dentro de los miembros del hogar, la falta de unidad. Encontramos como resultados por un lado, una esposa resentida, dolida, porque de seguro su esposo no pasa en casa por las múltiples responsabilidades de su trabajo. Por otro lado, encontramos a hijos solitarios que no encuentran el apoyo, el soporte de parte de sus padres por cuanto no están ahí físicamente. Esa ha sido una valoración de continuo en los hogares. Ha existido siempre esa tensión, esa discusión de la falta de tiempo, ya sea de uno o de los dos miembros de la familia. El tiempo que hoy vivimos, para algunos de nosotros posiblemente nos esté favoreciendo en este punto. Quizás exista una parte todavía de padres o de madres que están cumpliendo su responsabilidad laboral, pero posiblemente exista otro número de hogares donde la realidad que estamos experimentando, este aislamiento social, nos ha obligado al estar en nuestros hogares. En otras palabras, no solamente estamos resguardando nuestra seguridad física, sino que ahora pudiéramos tener la bendición de fortalecer nuestra convivencia familiar. La queja de falta de tiempo, la queja de la ausencia de uno de los dos progenitores, de esta manera quizás que no ha sido la ideal o la mejor, pero de alguna forma hoy se vuelve propicia para que entonces
fortalezcamos todas aquellas áreas débiles de nuestro hogar. El ocupar el tiempo para conversar, el ocupar el tiempo para hacer tareas juntos, el ocupar el tiempo para dedicarlo a los hijos, para fortalecer nuestros lazos, para unir nuestros hogares. Pero indiscutiblemente, aun cuando ese debería de ser la oportunidad que todos nuestros hogares deberían de tener, también es cierto que pueden haber algunos peligros que en vez de ser de bendición, pudieran transformarse en una situación intolerable en nuestros hogares. Y no me sorprendería que a estas alturas algunos hogares estén sumergidos en discusiones, en tensiones, en pleitos, en desacuerdos, en peleas continuas, por cuanto una de las más grandes responsabilidades es aprender a llevarnos a pesar de nuestras diferencias. Por eso dije, la oportunidad que tenemos de fortalecer nuestro hogar también puede provocar en nosotros el peligro de tener un hogar intolerable, insoportable, que haga entonces de este confinamiento una situación mucho más terrible, mucho más desesperante. Permítame, hermano, amigo, esta tarde, señalar por lo menos 4 peligros de los cuales nuestros hogares se pueden ver envueltos si no aprendemos a sobreponernos en esta situación que hoy vivimos. El primero de ellos puede ser la actitud de desafío de parte de nuestros hijos a la autoridad de los padres. Esta puede ser provocada no solamente por la naturaleza misma del ser humano de no obedecer, de no acatar disposiciones. Esta puede agravarse por la misma condición de encierro en la cual estamos viviendo. Si un joven en particular ha estado habituado a tener un horario de estudio donde ha podido compartir con sus amigos, con sus compañeros de estudio algunas horas del día y luego ocupar otras para hacer sus tareas, sus responsabilidades de la universidad, no sería extraño que este encierro produzca una tensión en él y que se vuelva un poco tormentosa su estadía en la casa. Esto entonces va a desembocar quizás en un malestar hacia las disposiciones de sus progenitores. Posiblemente no va a tomar a bien el que se le deleguen algunas tareas, algunas responsabilidades en el hogar. Y esto puede provocar entonces una tensión terrible entre los hijos y los padres. Por ello entonces cuán importante es que el hijo pueda canalizar adecuadamente y sobre todas las cosas aprender a tener una actitud de obediencia hacia sus padres. Esto indiscutiblemente también puede traer un malestar, una actitud de capricho y de amargura en el corazón de un joven. Pero existe un segundo peligro. Y ese segundo peligro puede ser la prepotencia del padre hacia los hijos. Quiero decir con estas palabras que posiblemente de la misma forma el padre se vea aliviado mientras tenga un tiempo en su trabajo, el cual nosotros sabemos es considerable, y que en su trabajo él esté ocupado en 1000 situaciones propias de sus responsabilidades. Pero no es lo mismo permanecer todo el tiempo en el hogar. Y esto puede producir también tensiones donde la falta de tolerancia hagan relucir un temperamento intransigente, poco flexible, un temperamento desafiante, un temperamento prepotente. Por eso
Es ahí donde también hay que tener mucho cuidado. Y puede en los hogares existir el maltrato físico, el maltrato verbal, emocional, ante un padre sofuscado, desesperado. Y cuán importante entonces es que el padre pueda canalizar adecuadamente también sus emociones. Otra de los riesgos o de los peligros sería la sobrecarga de las responsabilidades, que en muchos casos cae exclusivamente sobre la madre de hogar. Nosotros sabemos perfectamente todas las ocupaciones que tiene una madre en la casa. Ocupaciones fuertes, constantes, perennes, que van desde el cuidado y la atención de los hijos, especialmente si estos están pequeños. Es una atención casi al 100% que se le dedica a ellos. Ahora pensemos en nuestros hogares en este momento, en este tiempo. Ahora resulta que en el hogar están los hijos, está el esposo, y esto hace entonces que existan mayores demandas dentro de la familia, especialmente, como dije, en una gran mayoría estas demandas caen sobre los hombros de la mujer. La mujer tiene que estar pensando sobre qué va a cocinar. La mujer tiene que estar llenando sus pensamientos de tantas cosas que no ha hecho. Y a eso se le pueden sumar las quejas continuas de las discusiones entre sus mismos hijos. Se le puede sumar todavía las exigencias quizás de un padre, de un esposo, no comprensible, sino más bien con una actitud machista, donde de seguro pasa sus horas sentado en el sillón frente a la televisión, tan solamente matando el tiempo. Pero posiblemente en la mayoría de los casos la mujer esté agotada, desesperada. Quizás la esposa esté ya cargada con tantas situaciones, y que a esto se le van a sumar situaciones emocionales al ver la indiferencia de sus hijos y a contemplar la pasividad de su esposo y la poca colaboración de éste para sobrellevar las demandas diarias del hogar. Entonces se cae en el riesgo de encontrar a una esposa, una madre, que puede volverse iracunda, tensa, porque su carga es demasiado profunda, demasiado grande. Quizás un cuarto peligro puede ser el caso de la economía que pesa sobre los padres. Nosotros sabemos perfectamente que es una carga fuerte el estar en el hogar sin trabajar. Muchos de nosotros posiblemente tengamos que estar obedeciendo y acatando el hecho de estar confinados en nuestras casas. Pero a la par de eso, también sabemos perfectamente que las responsabilidades económicas no reposan, no están a un lado, sino que continuamente nuestros pensamientos pueden hacernos traer esas responsabilidades económicas que de una o de otra forma tenemos que solventar. Esto entonces significaría que aparte de la tensión de nuestro encierro, aparte de la tensión de estar confinados en nuestros hogares, muchos quizás hogares reducidos, pequeños, ahora se le suma la tensión y el cargo o la carga que existe de el peso de las responsabilidades económicas. Déjeme ir cerrando el cuadro que hasta aquí he presentado. En otras palabras, tendríamos una familia a la cual se le ha hecho sumamente difícil adaptarse a esta nueva realidad. Un nuevo cuadro donde ya han comenzado a surgir gritos
insultos, ofensas. Un cuadro en el hogar donde ahora se oyen expresiones quizás que no sean favorables para el bien del hogar. Y es que podemos sacar una reflexión de lo que hoy estamos viviendo. Es que nuestros hogares, sin duda alguna, están siendo probados en cuanto a qué clase de convivencia existe en el seno familiar. ¿Qué clase de convivencia tenemos? Y hoy más que nunca tenemos que sacar a luz lo que nosotros conocemos en el Señor. No estoy hablando exclusivamente de hogares que están lejos de Dios. Estoy hablando de hogares cristianos, de hogares donde nuestros hermanos son servidores de la iglesia o tienen algún privilegio específico. ¿Qué clase de convivencia hoy por hoy tenemos en nuestros hogares? ¿Cómo estamos llevando el día a día, las horas que transcurren? Hay amor, hay comprensión. ¿Qué existe en nuestro hogar? Por eso quise leer este pasaje de la Escritura, que tan solamente nos puede enfocar quizás a dos principios bíblicos que nunca debemos olvidar. Uno de ellos es el hecho de la obediencia de los hijos a los padres, y de las cuales la Escritura dice que es necesario honrarlos a ellos si queremos ver días buenos y que nuestra vida sea de larga vida. Cuán importante es la obediencia. La obediencia no es un punto a discusión, sino más bien es un principio de la palabra de Dios. Hijos, Dios les llama a obedecer a sus padres. Dios les llama a acatar las disposiciones de ellos. Quizás les van a sacar de su comodidad. Quizás no les va a parecer la delegación de responsabilidades que ellos establezcan para con ustedes, pero son sus padres. Y cuán importante es aprender a obedecerle. Segundo, el segundo principio que encontramos en este pasaje es el hecho de que el Señor manda a los padres a ser tolerantes y pacientes con sus hijos, a no desesperarlos, a no llenar el corazón de ellos de ira, de enojo y de resentimiento. Llama a los padres a que seamos sabios para actuar, a ser pacientes con ellos, especialmente cuando se trata de hijos adolescentes. Un tercer principio que encuentro también en la palabra de Dios es el hecho de la ayuda mutua, del cual este pasaje no lo enseña. Pero la ayuda mutua está marcada en muchos textos de la Escritura. Ayudarnos mutuamente para poder tomar y unir fuerzas para sacar adelante una comisión específica. No podemos dejar sola a una persona en el hogar con todas las responsabilidades. Es necesario ser solidarios, es necesario ayudar, es necesario poner de nuestra parte. Y una cuarta, y no por ser la última, es menos importante, es la confianza que debemos de tener en el Señor. En medio de esta preocupación, en medio de esta tensión, no debemos jamás olvidar que Dios sigue teniendo el control de nuestros hogares. Tiene control de su familia, tiene control de sus hijos, tiene control de sus finanzas, tiene control de sus vidas. Y en las manos de Él nosotros estamos seguros. Que esta tarde estos principios puedan servirnos para que nuestros hogares puedan dar el mejor ejemplo. Hogares cristianos llenos de armonía, de paz. Hogares cristianos donde el Espíritu Santo repose. Hogares cristianos donde aprendamos a sacar adelante la bandera de la confianza en el Señor nuestro, en nuestro proveedor, el que sustenta y auxilia en todo momento a nuestras vidas. Queridos hermanos, que Dios entonces esté con nosotros y adelante, porque sin duda alguna estos son momentos de aprendizaje. No solamente aprendizajes espirituales de búsqueda y devoción a Dios, no solamente aprendizajes de la necesidad de depender de Dios,
sino aprendizajes que tienen que ver con nuestro hogar y con nuestra familia. Que el Señor les bendiga a todos. En el nombre de Cristo. Amén.